Bienvenidos una vez más a esta lección, a este curso de apologética. Hoy tenemos una clase bastante interesante, así que sin más demora vamos a comenzar. De todos los problemas que tenemos en nuestra cultura actual y en los últimos años, el conflicto con la pregunta de la identidad es tal vez una de las más interesantes. También es una de las más sobreacogedoras. En los años pasados hemos tenido las etiquetas de nuestra ropa, ¿no? Cosidas dentro de ellas para recordarnos de dónde las hemos comprado, de dónde vienen, ¿no? Ahí vienen las instrucciones de cómo lavarlas, etcétera. Ahora, si nos damos cuenta, vemos que las etiquetas de nuestra ropa están afuera. Y esto es porque son estas etiquetas, ¿no? Supuestamente nos ayudan a definirnos quiénes somos. Vemos las marcas afuera. Compramos ciertas marcas para ayudarnos a construir una imagen de nosotros mismos. Y esta pregunta de cómo definirnos quiénes somos es una en la que estamos buscando respuestas, ya sea empleando la historia, geografía, familia, nuestra cultura en la que nos encontramos, y estamos intentando construir y crear una respuesta a la pregunta de ¿quién soy yo? De manera individual, ¿no? ¿Quiénes somos? Es una pregunta, pero la mayoría del tiempo tratamos de definir quién soy yo. Nos moldeamos e identificamos con aquellos que nos impresionan, sean actores, sean cantantes, sean personas famosas. Tratamos de emularlos, sus movimientos, su manera de hablar, y muchas otras cosas, así que debemos de ser bastantes cuidadosos, ¿no? Con quién y a manera de quién nos vamos a moldear, ¿no? Todos estamos intentando crearnos una imagen de nosotros mismos y tenemos problemas para responder a esta pregunta. Tal vez por nuestro conflicto con con esa pregunta en particular, a veces creemos que Jesucristo tenía problemas con su propia identidad y tenía que construirse una imagen él también. Pero lo que veremos dentro del Evangelio cristiano es que no solo tiene una manera única de lidiar con esta pregunta sobre el quién soy o la pregunta de la identidad, ¿no? Sino que también tiene una forma única de definir de lo que se trata completamente la fe cristiana. Si tomas cualquier sistema religioso o cualquier sistema filosófico, estos sistemas están fundamentados en una o más de tres categorías. Está basado o fundamentado ya sea en el pensamiento, están basadas o fundamentadas en el sentimiento o las emociones, o en lo que hacemos dentro del sistema o de este sistema, sea filosófico o religioso, ¿no? O sea, nuestras acciones, en nuestras acciones se basa este sistema filosófico religioso. Se puede basar en nuestro pensamiento y cómo pensamos, o se puede basar en nuestros sentimientos, ¿no? Los sistemas que están fundamentados en el pensamiento te dicen lo que tienes que hacer es dominar el pensamiento, ser versado con estas ideas, y si lo logras, estas te darán las herramientas para entender la vida, para entenderte a ti mismo, para entender el universo y todo lo demás. Los antiguos griegos elevaban la búsqueda del pensamiento como la herramienta última para ayudarte a responder estas preguntas.
y lo sitúan justo en el centro de todo lo demás. Ahora, los sistemas que están basados en el sentimiento te dicen que tienes que lidiar con lo místico, que te acerques a tus sentimientos, a tener una clase de experiencia en la vida que te ayudará a dar sentido a todo lo demás. Ah, los sistemas que están basados en el hacer, ¿no? En lo que hacemos, son sistemas muy pragmáticos. O sea, son sistemas que te dicen que debes de vivir de esta forma, o que debes hacer estas cosas, o que tienes que poner estos principios en efecto, y si tú lo haces, finalmente tendrás respuestas a las preguntas de quién eres, por qué estás aquí, etcétera. Y al entender tu lugar en el universo y en este mundo, todo lo demás tomará orden. Lo que es interesante es que en la fe cristiana no puede ser que la fe cristiana no puede ser reducido o reducida a un sistema de pensamiento que debe ser dominado, a pesar de que no hay nada más profundo que llegar a conocer a la persona de Jesucristo. La fe cristiana no puede ser reducida a un sentimiento, incluso si no hay nada más transformador en la vida que conocer a Cristo personalmente, que tener una relación personal con Cristo, ¿no? Y no puede ser reducida la fe cristiana a una lista de lo que puedes y lo que no puedes hacer, sin importar que Jesucristo mismo dijo que los cristianos se conocen por sus frutos, por lo que ellos hicieren, ¿no? Esto es porque la fe cristiana es más que estas cosas. La fe cristiana incluye estas cosas, pero es más, mucho más que estas cosas. Incluso es mucho más que estas tres cosas combinadas o sumadas, ¿no? Una a la otra. Ahora, algunas cosmovisiones como el hinduismo o el hinduismo filosófico y varios otros sistemas religiosos tratan de combinar el pensar y el sentir y el hacer. Así que es una combinación de piensa esto, haz lo otro y experimenta esto. Y si pones todo esto junto, eso se unifica para darte la respuesta que estás buscando, ¿no? Pero la fe cristiana no puede ser reducida a una de ellas, ni siquiera a una combinación de todas estas. Uh, Ello es porque la fe cristiana está finalmente fundamentada y basada en la categoría de el ser. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, los sistemas de pensamiento son revelados a nosotros en la forma de palabras. O sea, las palabras revelan mis pensamientos. Lo que yo digo revela lo que hay en mi mente. Las palabras de ustedes, lo que ustedes digan, está revelando lo que hay en sus mentes, ¿no? Las palabras son pensamientos revelados. Es por ello que para el cristiano la palabra de Dios es tan importante, porque ayuda a revelar los pensamientos de Dios, los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros, de manera que comenzamos a pensar sus pensamientos de la manera que Él los ha revelado. Comenzamos a aprender lo que Dios piensa de nosotros y lo que Dios piensa del resto de la creación, y comenzamos a pensar los pensamientos según Dios. El Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No estamos hablando sobre ideas siendo comunicadas en el abstracto, sino comunicadas en la persona concreta de Jesucristo, que históricamente existió. Los sistemas que están basados en el sentimiento tienen un anhelo por el dinamismo en la vida, una experiencia de vida que podamos tener, que con optimismo dará sentido a todo lo demás. Pero una vez más nos dicen en el Evangelio de Juan que Jesús definió la vida en términos de conocerle a Él.
Jesús dijo, aquellos que no me conocen no probarán la vida, pero aquellos que me conocen no probarán la muerte. Jesús no está definiendo el venir a conocerle a Él como un momento en la vida, sino que como el momento de la misma vida verdadera. Este es en el cual la vida realmente comienza. Cuando llegamos a conocer a Cristo personalmente, la vida comienza. En Juan 1 leemos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús definió la vida en términos de conocerle a Él personalmente. Ahora, los sistemas que están fundamentados pragmáticamente, o sea, en el hacer, en lo que hacemos. Haz esto de esta manera, haz lo otro de la otra manera. Aquí vemos que en un punto en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, y en los versículos del 28 al 29, los discípulos de Jesús le preguntan a él, le dicen, entonces ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos preguntaron en plural y él respondió en singular. Jesús responde y dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Y ellos dijeron, no, nuestros padres comieron maná en el desierto. Ellos tenían pan del cielo, pero ¿tú qué harás? ¿Qué milagro realizarás para justificarte a ti mismo, a nosotros? Al pedirle que se justificara a sí mismo y preguntarle cómo vivir, ellos estaban buscando por una manera en la que vivir, en la cómo vivir. Al pedirle que se justificara a sí mismo, ellos estaban buscando un camino hacia la verdad. En un punto Jesús le dijo a sus discípulos, en Juan 6, 67 y 68 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Una manera de vivir, un camino hacia la verdad, y las palabras de Juan y las palabras de vida las tiene Jesús. Nosotros vemos en Juan capítulo 14 versículo 6 lo siguiente. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 6, 68 dice que Él tiene las palabras de vida eterna. Jesús se puso a sí mismo en el centro de este sistema que llamamos cristianismo. Jesús no vino a este mundo a darnos nuevos pensamientos sobre Dios o a darnos un nuevo estándar por el cual vivir para Dios o para simplemente darnos una nueva experiencia con Dios. Jesucristo vino a este mundo como Dios mismo. Lo que es único de la fe cristiana es que teóricamente, aunque hay algunos renuentes en cosmovisiones como el Islam, si fueras a preguntarle a un musulmán, si le hiciera la siguiente pregunta, si le preguntaras a un musulmán, ¿tenía Dios que darle esta revelación a Mahoma? El musulmán tal vez te responda de cierta manera, pero tú le preguntas, ¿podía Dios darle la revelación a cualquier otra persona? Y ellos tal vez serían muy insistentes en el sentido de que
Para ellos Mahoma es una figura, representa el arquetipo, ¿no?, del ser humano. Y ellos dirían, Mahoma poseía un don único como profeta particular, pero si tú les preguntas, bueno, teóricamente, ¿pudo haber Dios escogido a alguien más para que fuera su profeta? Y ellos podrían decir que sí, que Dios pudo haber escogido a cualquier otra persona. En otras palabras, que incluso si no tuviéramos a Mahoma como el fundador del Islam, Islam todavía pudiera existir, ¿no? Ah, lo mismo es verdad en el budismo. Si le preguntas a un budista, ¿no? Si el constructor de esta cosmovisión, que si debió haber sido estrictamente el Buda, ¿no? Gautama Buda, la respuesta de ellos sería no. Cualquier otra persona, aparte de Gautama Buda, le pudo haber dado inicio al budismo, ¿no? A este sistema filosófico. Teóricamente pudo haber sido cualquiera, pero fue Buda quien comenzó el budismo. Ahora podemos remover a Buda del sistema y el sistema todavía puede permanecer o pudo haber sido fundado, ¿no? Pero en el cristianismo es imposible remover a Cristo. No podemos remover a Cristo del cristianismo. Si tan siquiera intentas remover a Cristo del cristianismo, este sistema inmediatamente colapsa. Porque Jesucristo no vino a darnos un sistema o una cosmovisión sobre Dios. No vino a darnos una nueva experiencia de Dios. No vino a decirnos cómo vivir para Dios. Él vino como Dios mismo. Él dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. La fe cristiana está basada en los términos de su encarnación y es por ello que usamos esa palabra. Jesús no dijo, hey, ahí está Dios y así es como Él es, y esto y lo otro, sino que Él dijo, ¿quieren saber cómo es Él? Entonces, mírenme a mí. El Padre y yo somos uno. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Juan 14:19. Y yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. La fe cristiana, entonces, está fundamentada en el ser. La fe cristiana está fundamentada en el ser. La raíz ontológica del Evangelio. La raíz ontológica de la cosmovisión cristiana está basada en términos de su salvación. Es a través de la muerte física y resurrección corpórea que somos salvos. Nos han dicho que cuando Cristo fue a la cruz, Él tomó en su ser todo lo que había malo en el nuestro, toda nuestra maldad. Cada pensamiento incorrecto, cada mala experiencia, todas las cosas malas que hemos hecho y todas las consecuencias que fluyen de esas cosas. Todo el castigo que nosotros merecíamos, todo eso lo tomó en sí mismo, literalmente en su ser. Todo ello que está mal en nosotros, y es a través de su muerte física y su resurrección corpórea que Él lo paga y conquista la muerte. También está basada en el ser en términos de lo que llamamos la nueva creación. Aquí es donde el mensaje del Evangelio cristiano es fácilmente malentendido.
pero también donde su profundidad permanece realmente. Los cristianos no estamos diciendo simplemente que necesitamos creer en ciertas ideas solamente, o que necesitamos vivir en una cierta forma, o que necesitamos tener ciertas experiencias. El mensaje del cristianismo, de la salvación, es mucho más profundo. En realidad, dice que el problema que al final enfrentamos está localizado en realidad dentro de nuestro ser. Nosotros como seres humanos estamos en realidad caídos. Algo ha salido mal dentro de nosotros. Hay algo malo dentro de nosotros. Algo averiado dentro de nosotros. Cuando Jesús llega a este mundo, Él se hace uno de nosotros y va a la cruz y toma lo que ha salido mal con nuestro ser para sí mismo. Él paga el precio. Y a través de su muerte y su resurrección, Él viene a nosotros y nos da nueva vida con Él. Nos convertimos en nuevas creaciones literalmente. Somos nacidos de nuevo, una nueva vida o un nacimiento nuevo, somos salvos. Tenemos estas nuevas naturalezas de las que leemos en los evangelios y también en las cartas paulinas y en el resto de las cartas del Nuevo Testamento. Literalmente, Dios, nuestro Señor Jesús, cambia quienes somos en el nivel más fundamental. Si entras a cualquier librería y vas a la sección de autoayuda, encontrarás muchísimos libros que afirman y aseguran ayudarte a cambiar tu vida para ser la persona que siempre quisiste ser. Normalmente dicen cosas como: necesitas cambiar la forma en la que piensas sobre algunas cosas, cambiar la forma en la que te sientes sobre algunas cosas, o cambiar lo que en realidad haces, pero la fe cristiana es mucho más fundamental que eso. En realidad te ofrece cambiar quiénes somos. En otros sistemas religiosos e incluso en sistemas no religiosos, ellos trabajan de la base en que si tú no estás contento con quién eres, estás diciendo que hay algo que está mal en ti. Si tú piensas de esta forma o te sientes de esta manera, o si vives de otra forma, eventualmente llegarás a ser la persona que quieres ser. Pero Jesús ofrece empezar donde otros quieren terminar. Ven a mí y yo los renovaré. Les daré una nueva vida. Eso es posible por lo que yo he hecho. Sean uno conmigo. Ese es el ofrecimiento que nos da nuestro Señor Jesús. Él comienza de adentro para afuera. Él sabe que nuestra naturaleza caída necesita ser reparada y solo Él ofrece repararla por nosotros. Hay un psicólogo muy conocido que se llama Oliver Sacks. Escribió un libro llamado Awakenings, el cual subsecuentemente se volvió en una película con el actor Robert De Niro. Y como siempre es el caso, el libro siempre es mucho más profundo que la película, a pesar de lo brillante que es la película, ¿no? Y casi al inicio de la película, Oliver Sacks escribe lo siguiente. Pongan atención y dice, cito: ya que todos nosotros tenemos un sentimiento básico, intuitivo, que una vez estábamos completos y bien, en paz, con tranquilidad, en casa, en el mundo, totalmente unidos con el fundamento de nuestro ser, y que de alguna manera después perdimos este estado primario, feliz, inocente, y caímos en nuestra enfermedad y su sufrimiento presente. Teníamos algo de infinita belleza y hermosura.
y lo perdimos. Pasamos nuestra vida buscando lo que hemos perdido y un día quizás lo encontraremos repentinamente. Y este será el milagro del milenio. Eso es increíble. Después de cientos de años de investigación filosófica, trillones y trillones de dólares gastados, finalmente llegamos a el capítulo 3 del Génesis. Que fuimos criados en la imagen de eso que es infinitamente precioso y hermoso. Y que de alguna manera hemos perdido algo. Nos hemos descarriado. Y esto es a lo que la Biblia le llama la caída. El problema fundamental que enfrentamos como seres humanos no es que necesitamos un entendimiento sofisticado o una experiencia sofisticada, o que nos digan que debemos vivir en una forma totalmente nueva. Necesitamos a alguien que venga y que en realidad nos dé un estado totalmente nuevo de existencia, que nos da de una nueva vida, que nos dé un nuevo nacimiento. Esto es exactamente lo que Jesús declara, que Él es el único capaz de hacerlo. Y de manera interesante, no es la, no, y de manera interesante, no es la oferta de salvación hecha en otros sistemas filosóficos o religiosos, es el producto final de lo que eventualmente tendrás. Mientras Jesús dice, no, aquí es en realidad donde debes comenzar, comienzas con esta vida. La mayoría de otras cosmovisiones y otros sistemas no abordan el tema del pecado de la manera que el cristianismo lo aborda. El cristianismo es único, donde Él te dice, debes comenzar en dejar tu viejo ser atrás y comenzar a ser uno nuevo. Y por supuesto, la fe cristiana está basada en los términos de su perpetuación. Así que leemos en 2 de Corintios, por ejemplo, que los cristianos somos cartas conocidas y leídas por todas las personas. Literalmente las personas deberían vernos con una nueva vida. Ellos leen los cambios que se han hecho y deben llegar a la conclusión que solo Dios podría cambiar los corazones de personas como tú y yo. Solo Dios podría tomar a alguien que es un egoísta, que está lleno de odio, o que es egocéntrico, o que es un drogadicto, o que es un abusador de mujeres, o que es un alcohólico, y cambiarlo totalmente para ser otra clase de persona. Así que es aquí donde encontramos este muy interesante malentendido que muchas personas tienen sobre la fe cristiana. Y algunas veces, tristemente, incluso los mismos cristianos tienen este malentendido. De hecho, es posible argumentar que casi toda la herejía a través de la historia de la fe cristiana ha sido una reducción del Evangelio a solamente un sistema de pensamiento que debes dominar, solo una experiencia que tuviste o solo una forma de vivir la vida, ¿no? Mientras que en realidad el cristianismo está basado literalmente en el ser, que en la persona de Cristo Dios es revelado. Podemos ver quién es Él y cómo es Él, que en su presencia y en su luz, la forma en que somos nosotros y la manera en que el mundo es realmente revelada. Y vemos el hecho que a pesar de que fuimos creados en una forma,
nos caímos de esta forma y nos volvimos menos de lo que somos. A través de la cruz, esta caída, este estado en el que estamos, esto es realmente atendido. Cristo tomó en sí mismo esto que está mal en nosotros y en este mundo, y se acerca a nosotros habiendo vencido todo esto a través de su resurrección. Él nos ofrece una nueva vida, una promesa de nuevo mundo, de un nuevo mundo donde todas las cosas son hechas nuevas, todo es renovado. ¿Por qué es tan importante esto en el curso de la apologética? Las personas cuando escuchan la apologética o la palabra apologética, usualmente piensan y malentienden que estamos ofreciendo solamente nuevas ideas, una nueva clase de experiencias, no hagas esto, no hagas lo otro. Así que la fe cristiana se entiende como creer en ideas descabelladas, tener cierto tipo de experiencias, prometer hacer unas cosas y no hacer otras. Y si si esto es lo que las personas escuchan, ellos en ese punto en realidad se perdieron de lo que realmente se trata el evangelio. Porque no estamos aquí simplemente para ofrecer estas cosas, estamos ofreciendo algo mucho más profundo. Y por ello necesitamos conocer lo que significa ser cristiano. Una vez que eres un creyente nacido de nuevo, aprendemos a vivir, a pensar, a sentir y a actuar como cristianos. Vivimos lo que es puesto dentro de nosotros. Comenzamos a transformarnos. Si no entendemos eso, estaremos en conflicto con nuestra nueva identidad como cristianos. Si tú eres cristiano y ¿qué estás haciendo si no comprendes algo? Si tu identidad está envuelta y definida básicamente y solamente en base a lo que piensas cuando te enfrentas a algo o con la que tienes problemas, le pones un signo de interrogación a un lado y por lo tanto debes poner un signo de interrogación en tu identidad. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú basas tu identidad en lo que haces, lo que piensas o lo que sientes, cada vez que haya un conflicto con alguna de estas tres cosas, vas a literalmente perder tu identidad. Pero si defines tu identidad cristiana en base a lo que sientes, entonces, ¿qué haces cuando sientes que Dios no está cerca? Debes poner un signo de interrogación al lado de lo que estás sintiendo y de quién eres. Si defines tu fe cristiana en base a lo que haces, entonces cuando fallas, debes de poner ese signo de interrogación al lado y debes de poner otro signo de interrogación al lado de quién eres. Pierdes tu identidad de esa manera. Pero si sabes bien quién eres en Cristo Jesús, si sabes que eres un hijo o una hija, Él te ha cambiado. Tú tienes una nueva naturaleza en Él. Ahora eres una nueva persona en Cristo. Entonces esto te permite ser honesto respecto a donde tienes batallas con tus propias preguntas, o si tienes problemas en términos de tu experiencia, en tu caminar diario, o si tienes algún problema en referencia a lo que haces. Si le preguntas a cualquier psicólogo educacional, ellos te dirán que los niños que están cómodos con saber quiénes son se sienten libres para hacer preguntas, tienden a aprender correctamente,
crecen estando emocionalmente seguros y también muestran patrones de comportamiento propios. Así que cuando te vuelves cristiano, debes de aprender a cómo pensamos los cristianos, cómo sentimos como cristianos y cómo actuamos como cristianos. A veces, como iglesia, animamos a las personas a realizar una de estas tres cosas o algunas veces dos de estas tres cosas. Pero así como cuando naciste la primera vez en tu familia terrenal y fuiste enseñado a pensar apropiadamente, a cómo relacionarte apropiadamente y a cómo vivir apropiadamente, así también cuando te vuelves cristiano, si nunca has sido entrenado o nunca te han enseñado a cómo pensar apropiadamente, a cómo relacionarte apropiadamente con Dios o a cómo vivir apropiadamente, crecerá en ti un sentimiento de estar fuera de balance. Necesitamos estas tres cosas balanceadamente. Así que la fe cristiana es algo que está fundamentado y está basada en esta categoría del ser. Y esto es porque somos seres humanos que podemos pensar, podemos sentir y podemos hacer. Así que no entiendan lo que estamos diciendo aquí como si estuviéramos diciendo que el cristianismo no tiene nada que ver con pensar, o que no tiene nada que ver con sentir, o que no tiene nada que ver con hacer. Esto no es lo que estamos diciendo acá. Lo que estamos diciendo es esto. Y fue hermosamente resumido por Anastasio. San Anastasio dijo: todo lo que es porque Dios últimamente es. En otras palabras, comenzamos con Dios, Dios es, entonces Él creó todo lo demás. Todo lo que es fue creado por Dios. Sin embargo, cuando le dimos la espalda a Dios, cuando nos rebelamos contra Él, nosotros y la creación fallamos y continuamos caídos. Nosotros somos menos de lo que éramos. Ahora la creación no puede recrearse a sí misma. Solo el Creador puede recrear. Dios habló por medio de su palabra la primera vez para traer a existencia todo lo que es. Ahora ha hablado por segunda vez por medio de su palabra encarnada para completar el trabajo de la creación, de la nueva creación, para que podamos ser las personas que Él quiere que seamos. Vemos que en la fe cristiana la idea del pecado no es solamente algo que hacemos, sino que en realidad describe el estado en el que realmente estamos. Somos pecadores, somos caídos, somos menos de lo que pensábamos. Es asombroso que este tema fuera tomado por Mary Shelley en su libro Frankenstein, el cual es un asombroso libro lleno de increíble perspicacia muy profunda. Pero si lees este libro cuidadosamente, hay un momento muy profundo donde Frankenstein, el monstruo, donde Frankenstein, quien es el doctor que ha creado a este ser confrontado por su es confrontado por su creación. O sea, Frankenstein es el doctor y después el monstruo está está siendo confrontado por el monstruo, el mismo doctor, y la creación que el doctor Frankenstein trae a la vida en este mundo es en realidad un ser muy benigno e inocente. Así que en realidad no es un monstruo. ah, Así que en realidad no es el monstruo del Dr. Frankenstein, no fue creado como un monstruo en lo absoluto. Más bien el monstruo es inocente, gentil y amable, a pesar de que es bastante feo, ¿no? Y este ser mira al Dr. Frankenstein y dice lo siguiente, y lo cito. Dice: cuando vine por primera vez a este mundo no pude entender por qué los seres humanos necesitaban leyes o gobiernos
o por qué tenía fuerzas policíacas, simplemente no podía entenderlo. Los seres humanos parecen ser la mera encarnación de todo lo que es bueno, noble y divino. Pero entonces comencé a leer su historia y después comencé a tratar con ustedes, a socializarme y a observar su comportamiento y mi maravilla cesó. Me retiré en disgusto y aversión, porque a pesar de que en un punto parecían todo lo que era bueno, noble y divino, también parecían todo lo que era atroz y bajo. Y entonces el monstruo comienza a preguntarse cómo es posible que los seres humanos, a la vez que posean tan divinas y nobles cualidades, tal bondad, pero también tal crueldad y capaces de tal mal, todo lo que puedo concluir, dice el monstruo, es que ustedes fueron creados a la imagen de algo que era perfecto y se apartaron de ello. Más adelante el monstruo continúa a especular que tal vez él fue creado a la imagen de algo que era imperfecto y que se ha desviado de ello. Y comienza a perder la esperanza de que exista algún tipo de rendición para él, algún tipo de esperanza. Pero una vez más vemos este tema retomado de que de alguna manera somos menos de lo que deberíamos ser. Es un conflicto dentro de nuestra naturaleza sobre quiénes somos. Y la pregunta es, ¿hay alguna manera de salir de este problema? ¿Hay alguna manera de salir de esto? ¿Podemos ser cambiados? La respuesta viene a través de Jesucristo, quien prometió que únicamente Él es capaz de cambiar el corazón humano. Solo Él es capaz de cambiar nuestra naturaleza. Ahora, ¿qué venimos a pensar sobre a qué venimos a pensar sobre cómo comunicar el Evangelio? Aquí podemos ser muy claros. No estamos simplemente pidiendo que estén de acuerdo con lo que decimos o invitarlos a tener cierta clase de experiencia o que hagas esto y no hagas lo otro, ¿no? Todas estas áreas deben de cambiar y serán afectadas al convertirte en cristiano. Lo que estamos diciendo primeramente es, ¿sabes quién es Cristo? En lo que se convirtió en la cruz. ¿Puedes ver quién eres en su luz? ¿Y has experimentado ese nuevo nacimiento que solo Él puede traer? Si lo has hecho, entonces eres un cristiano. Necesitas aprender a cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar como uno y a través de esas avenidas ser capaz de comunicarte efectivamente con los otros o con los demás. Pero no reducir el cristianismo a alguna de esas cosas simplemente. De manera que las personas comienzan a perderse de lo que se encuentra en el corazón mismo del Evangelio. Hace años me acuerdo cuando me di cuenta sobre quién era yo en realidad en Jesucristo. En los términos de su identidad, me di cuenta de que en realidad no era yo, sino que era Cristo que vive en mí. De que Él era quien decía ser, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él debía volverse pecado por mí en la cruz y que Él conquistó sobre el pecado y la muerte en su resurrección y mostró que era verdad y que Él es real. Y entonces la pregunta era, de aquí en adelante, ¿qué camino tomamos? Estaba un poco asustado, un poco inseguro, y una de las razones por las que estaba así era porque estaba seguro de que cuando aceptaría a Cristo, uh, que mi vida iba a cambiar y no estaba seguro si quería cambiar mi vida.
Yo estaba seguro de que en el proceso de volverme cristiano la vida se volvería peor. Así que mi experiencia estaba ah, arriba y de repente se hundiría hasta abajo. Pero el hecho increíble fue que incluso en el punto de volverme cristiano, que estaba temeroso de que Dios me cambiara la vida, de que la vida se volviera peor, fue cuando conocí a la persona de Cristo y Él transformó mi ser. Y la vida se convirtió en algo mucho más de lo que había soñado que pudiera ser. Y ese es el camino que es prometido en los evangelios. Y si están siguiendo esta serie de lecciones en este curso, verán que cuando comenzamos diciendo de que las personas deberían esperar ver vidas cambiadas y que vieran ese a Cristo en nosotros, que comenzaran a hacer preguntas, uh, nos causa una vez más a preguntarnos a nosotros mismos, ¿ha sido cambiada nuestra vida? ¿Qué están diciendo los demás de nosotros? ¿Notan las personas este cambio en nosotros? ¿Están siendo impactadas por la manera que vivimos, la manera en que Dios ha entrado en nuestras vidas y nos ha cambiado? Y entienden que en última instancia el mensaje cristiano es sobre la persona de Dios revelada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo Él revela todo lo demás? Y en lo que finalmente nos convertimos en Él y a través de Él. El cristianismo, la cosmovisión cristiana y el ser cristiano no están basados solos en una ideología o en un set de ideas o en un set de pensamientos o en un set de reglas. El cristianismo, el ser cristiano, está basado, fundamentado ontológicamente en Jesucristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay conversión, no hay transformación milagrosa. No nos estarían preguntando quiénes somos. Él es la raíz. Él es la fuente. Por eso el cristianismo es completamente diferente a cualquier otro sistema. Por eso Cristo es la raíz y el fundamento ontológico de nuestra ideología, de nuestra religión, de nuestro sistema de creencia.